Estados Unidos atacó Siria. Megaoperativo en la Ciudad de México. Comunidades piden auxilio ante ataques del narco. Ya llegó el ejército. Ayúdenle, por favor, no tenemos con qué defendernos. ¿En el helicóptero? Bienvenidos al Caporal del 25 de febrero. ¡Comenzamos! Estás viendo en pantalla imágenes de el nuevo ataque de Estados Unidos en Siria. El presidente Joe Biden ordenó justo este ataque en contra de una milicia respaldada por Irán en Siria. Asegura el presidente estadounidense que este ataque es respuesta de un ataque que recibieron a fuerzas estadounidenses asentadas en Irak a principios de febrero. Esto es lo que de esta manera es como ha argumentado esta agresión, ha querido justificar esta agresión. En ese ataque de principios de febrero fueron asesinados un contratista y un efectivo militar. Según ha dicho Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca, el objetivo de Estados Unidos son las instalaciones utilizadas por estos grupos. La primera acción militar, estamos hablando de la primera acción militar desde que Joe Biden llegó al cargo el pasado 20 de enero. Estados Unidos ha asegurado que los ataques aéreos destruyeron varias instalaciones, es lo que ha informado de manera muy general, y que pues así es como están reaccionando. De manera inexplicable en un inicio, sorprendente posteriormente y polémica más tarde, se empezó a correr el rumor de la liberación del narcotraficante Héctor El Güero Palma. Primero en algunos medios de comunicación y posteriormente en las redes sociales. El Güero Palma, lo estás viendo en pantalla, fue fundador del Cártel de Sinaloa, fue arrestado por autoridades mexicanas en el año 2002 y estuvo 5 años detenido en México. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable. En Estados Unidos fue sentenciado a 16 años en prisión por transportar 50 kilos de cocaína. Una vez que purgó el 85% de la condena en Estados Unidos, fue trasladado de regreso a México en el año 2016 y desde entonces ha permanecido detenido en el reclusorio del Altiplano. Bueno, este rumor de que va a ser liberado fue fortalecido posteriormente por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estás viendo el documento en donde precisamente se informa, y según lo dijo también el fiscal estatal Octavio Solís, pues le llegó un oficio en donde le informaban de la liberación y le pedían información sobre algún mandamiento ministerial que hubiera adicional en su contra. Él afirma que respondió el oficio con datos confidenciales, pero dijo, seguramente el director del reclusorio del Altiplano pues tendrá más información sobre este trámite de liberación. ¿Qué ocurrió? La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco respondió ante lo dicho por el fiscal estatal diciendo que, pues no, que hasta este jueves, 25 de febrero, no había recibido una orden judicial sobre la liberación de Héctor El Güero Palma, ni tampoco lo había recibido el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Por lo tanto, hasta este momento no se libera hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, de acuerdo con lo dicho por las mismas autoridades. En donde sí hubo un operativo, y este sí se ha manejado en bastante secrecía, fue en Mazatlán. Hace unos días, de hecho, se trata de un operativo que se llevó a cabo ayer, miércoles 24 de febrero, en un lugar no precisado por las autoridades, pero ha trascendido de manera extraoficial, aunque ya está confirmado que fue detenido en este operativo de un grupo de la Agencia de Investigación Criminal que es originario de la Ciudad de México, un capo, un presunto jefe de un grupo delictivo que han identificado preliminarmente como Lalo Tirado. Esto en Mazatlán, Sinaloa, puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Estemos al pendiente de lo que tengan que decir las autoridades de esta importante detención. Emma Coronel
hemos tenido más información sobre el caso de la esposa de El Chapo Guzmán. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? ¿Pero tus niñas estuvieron contentas? ¿Cómo lo pasaron? Medios estadounidenses confirmaron que Emma Coronel Aispuro se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para convertirse en testigo protegido, que fue ella quien llamó para entregarse a las autoridades, y la revista Proceso, esto ya en México, ha confirmado esto, filtrado originalmente o dado a conocer originalmente en Estados Unidos, que pues no fue una captura sorpresiva para ella, sino se trata de una especie de arreglo por parte de Emma Coronel con las autoridades estadounidenses. En la Ciudad de México hubo una serie de detenciones relevantes en la capital del país, en un lugar donde las autoridades afirman que no hay no hay cárteles del narcotráfico como tal, sino grupos menores, pero pues que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos consignado una intensa actividad en el rubro. Hubo una serie de detenciones relevantes, una movilización, un operativo en diversos domicilios. Te comparto en pantalla justo parte de este operativo. Son imágenes de las detenciones, imágenes dadas a conocer tanto por la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde un operativo que participó la Guardia Nacional, han informado de la detención de una hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, ella identificada como Estefanía, y también el presunto principal operador del cártel de Tláhuac, identificado también como Alberto Isaac, así como de otros 4 presuntos integrantes de este mismo grupo delictivo, en un operativo que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con elementos de la Guardia Nacional. Fueron cateados 5 inmuebles. En una de las casas aseguraron 11 bolsas con hierba similar a la marihuana, aproximadamente 5 bolsas con posible cocaína en polvo y 13 pastillas verdes. Evidentemente, aunque tienen rasgos de de tratarse de droga, serán los peritos quienes determinen si en efecto estamos hablando de esto. Atención con lo que está ocurriendo en la Sierra de Guerrero. Esta es información bastante importante y que poco se está sabiendo al respecto. Han enviado mensajes de auxilio desde comunidades de la Sierra de Guerrero ante la incursión de un grupo armado. Se han reportado muertos en enfrentamientos, mujeres desaparecidas, mensajes de auxilio subidos a las redes sociales y también ya recientemente la intervención del ejército en la zona. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver a detalle y vamos a ver mensajes, justo de algunos de estos mensajes que han sido compartidos en redes sociales, mensajes en video. Pero vamos a hacer memoria justo del lugar en cuestión, del municipio en donde se está suscitando estos acontecimientos. Coyuca de Catalán, un municipio en donde en días pasados, te platiqué en este canal, que personas armadas estaban golpeando a los ciudadanos que andaban en la vía pública sin portar cubrebocas. Recordemos lo que estuvo sucediendo precisamente en Coyuca de Catalán. Agarren el pedo, hijos de la verga, tienen que traer su cubrebocas. Ponte las manos enfrente. Evidentemente he censurado los rostros de los golpeados, así como el momento del golpe. No nada más por políticas de YouTube, por el tema de los golpes, sino también para no revictimizar a las víctimas, a las personas que son golpeadas. A ver, hijos de la verga, a ver, digan por qué los verguearon.
Va para toda la gente que ande sin cubrebocas en la calle, ¿eh? Ante este video, te platiqué cómo el gobierno del estado respondió que iba a intervenir en la zona para que no ocurran más agresiones de este tipo, dado que pues se supone que hay una autoridad que debe de procurar con las medidas para frenar los contagios. En este caso, una medida sanitaria que es el usar los cubrebocas. 2 semanas después de este anuncio de las autoridades estatales, lo que vimos fue más personas, esperando a más personas sin cubrebocas dispuestas a golpearlas. Se trató de un nuevo video, pero ahora la persona que estaba dispuesta a golpear portaba un arma blanca. Recordemos. Miren, aquí está la comunidad de Coyuca, de la C, atentamente del maestro Shifu. Estoy poniendo 10 riatados todo aquel que no trae cubrebocas. Miren nomás, era. Era fíjense, mira. No cualquier vergada de riata traigo. Ahí verán si quieren probar el señor Cable, se llama, señor Cabliza. Pues su cochona madre, aliviana la verga. Ahí vienen los primeros, mira. Ahí van llegando, mira. Ahí vienen llegando, mira. Son los primeros. Bueno, ojo, estamos hablando del mismo municipio sobre lo que va el tema principal de este video. Me resultaba importante recordar lo que te traje en otro video, porque estamos hablando de presencia de personas armadas, presencia de este tipo de agresiones, la promesa de una autoridad que va a actuar y pues lo que ha ocurrido este 25 de febrero. Hoy jueves, vía WhatsApp, un habitante de este municipio, en específico de la comunidad Hacienda de Dolores, informó que por la mañana la población repelió los ataques de un grupo al que identificó como de la familia, del cual aseguró en el WhatsApp, abatieron a 5 miembros de este grupo armado, pero los delincuentes se llevaron a 2 mujeres de la localidad, quienes fueron identificadas como Leticia Pineda y Cintia Pineda, y alertó de más enfrentamientos en el monte y en la carretera, con más muertos del mismo grupo delictivo. Sobre los primeros abatidos, los abatidos en la comunidad de Hacienda de Dolores, pues aseguró que los cuerpos continuaban en la calle y pedían la llegada de agentes del Ministerio Público y también la llegada de seguridad de elementos estatales y federales, elementos de seguridad estatales y federales, porque tenían miedo de que regresara ese grupo armado a cobrar venganza. El presidente de los bienes comunales de los Guajes de Ayala, Javier Hernández, informó también que los ciudadanos de los Guajes logró frenar a este grupo armado cuando intentó entrar a su comunidad. Y dijo que también tenía conocimiento de que hubo enfrentamientos en otros poblados, con muertos también por parte con bajas del grupo delictivo. Aseguró que desde el domingo había advertido de un ataque porque el grupo quiere el control de la zona, de las comunidades de la sierra, dado que pues, se dedican a la tala ilegal, a la explotación de los bosques. Bueno, el balance final hasta este momento es incierto. Hay mensajes de auxilio que ahorita los vamos a ver, pero de manera preliminar se ha informado de al menos 8 hombres muertos y 2 mujeres desaparecidas. Mujeres de la comunidad de El Pescado lograron subir a redes sociales videos pidiendo auxilio a las autoridades, videos que te voy a mostrar, pidiendo auxilio ante la amenaza precisamente de este grupo armado. Veían que ya se estaban aproximando. Se ve a la población, en los videos que veremos a continuación, se ve a la población temerosa, refugiados en un centro de salud algunos, y posteriormente hacen referencia a la llegada de un helicóptero. Los soldados sí llegaron hoy, llegaron aproximadamente a las 2:30 de la tarde y no hay más reportes sobre estas agresiones, ni por parte del gobierno federal, ni por parte del gobierno del estado a cargo de Héctor Astudillo. No hay información oficial sobre lo que ha ocurrido hoy en esta zona, en esta sierra de Guerrero. Te comparto estos videos desde donde han estado solicitando ayuda y
hasta aquí también doy por terminada esta transmisión. No olvides suscribirte si eres nuevo en este canal y reventar el botón de like. Nos vemos mañana y veamos lo que ocurrió en la Sierra de Guerrero. A ver, Armanda. Ayúdenlo, por favor, ya estamos peleando nosotros en la hacienda y ya también, ya vivir para acá, ayúdenlo. Aquí esta gente que está pidiendo ayuda, por favor, estamos pidiendo ayuda, estamos todos con harto miedo, por favor, ayúdenos, aquí tenemos hartos niños y por favor queremos ayuda. Hay niños enfermos, todas las mujeres aquí no tenemos con qué defendernos, por favor, ayúdenos, estamos pidiendo ayuda, todos, por favor, ojalá y nos hagan caso, ayúdenos, por favor, necesitamos ayuda. Gente reunida aquí donde puede uno, aquí en el centro de salud, que es el único más refugio que uno puede acoplarse, y estamos pidiendo todos ayuda aquí reunidos porque estamos solas, nos amenazan, que vienen por nosotros, que vienen, y por favor esperemos que nos hagan caso, estamos asustados, y ya hemos pedido varias ayudas y nada más nadie nos ha hecho caso, señores. Por favor, espero que nos hagan caso y nos manden un refuerzo. Hay muchos niños, hay mucha señora, y no nomás aquí, hay en otros refugios que están escondidos. Tenemos miedo, señores. Esperemos que nos oigan y nos hagan caso. Aquí vienen los helicópteros y muchas gracias por su apoyo. Aquí va ya aterrizando, aquí está toda la gente reunida por el apoyo que les pedimos. ¿Dónde viene el otro? ¿Dónde el otro? Es el sentido de este. Aquí viene, bajando, ya aterrizando. Viene el helicóptero. Viene.